La prensa mundial, y no solo la especializada, sino la prensa en general, viene ocupándose últimamente de los descubrimientos del doctor Pozuelo, al que hemos invitado y ha tenido la gentileza de hacer un largo viaje desde Cleveland, Ohio, hasta Prado del Rey, Madrid. El doctor José Pozuelo Butanda nació en la provincia de Cuenca, en un pueblo denominado Fuentes Claras, hace alrededor de 40 años, más o menos. Usted cursó en la Universidad de Madrid y trabajó con el doctor Jiménez Díaz, si mis noticias son correctas. Son correctas. ¿Quiere usted decirnos, antes de que pasemos a entrar en ese mundo prodigioso de su investigación, algo de cómo fueron sus orígenes, sus comienzos, sus raíces? Pues mire, los orígenes y las raíces fueron como es en una aldea pequeña. Es una aldea que en aquellos años, y hablo de los años 1946, tenía una población mínima que se ha ido reduciendo hasta casi llegar a desaparecer. Ni qué duda pues que mi juventud fue pues como la de cualquier otro muchacho en aquellas circunstancias, trabajando en el campo, hasta que vino pues un día en que la fortuna, y tengo que decir la buena fortuna, fue el tropezar con una persona que me puso pues camino, como si dijéramos, de hacer una carrera universitaria, para lo cual indudablemente pues había que hacer primero un bachillerato. Este bachillerato fue pues como si dijéramos rápidamente hecho, porque ya era pues una edad un poco avanzada. Yo tenía 13 años cuando hice el ingreso. Es la primera experiencia de verse uno rodeado de chiquillos de 9 o 10 años que iban a estudiar las mismas cosas que uno, y luego pues rápidamente a los 18 años había acabado mi bachillerato. Entonces se plantea pues como si dijéramos el problema de una persona pues que había tenido pues el comienzo con unas becas gracias pues a la consideración y a la protección del gobierno y a la preocupación que empezaba a crearse de que toda la persona como si dijéramos pudiera tener la oportunidad de estudiar. Y estos fueron, pues, como si dijéramos, mis comienzos a través de los años de bachillerato en el Instituto Alfonso VIII de Cuenca, donde pues, todavía tengo la memoria de mis años juveniles y de mis profesores. La mayor parte de ellos pues, todavía viven y con quien mantengo pues, siempre una buena relación. Años anteriores, pues, como la de cualquier otra persona en un medio rural, como si dijéramos, donde... Sin antecedentes científicos, ni médicos, ni universitarios. Absolutamente nada. Soy el primer médico en la familia y hasta más como detalle, pues la primera persona que va por detrás de un bachillerato, pues diría en aquella pequeña aldea, ¿no? O sea que fue pues una cosa de coincidencia, fue encontrarse en el lugar y en el momento preciso, en el tiempo preciso. Para que alguien supiese comprender que usted era un hombre que merecía estudiar. Bueno, yo creo que esto es lo que a mucha otra gente, pues también, como si dijéramos, tenían las mismas cualidades, pero la fortuna no les fue, pues como si dijéramos, de su lado y se perdieron, ¿no? Fue, pues, decirlo con todo agradecimiento, el maestro de escuela, vamos a llamarlo, el maestro de primera enseñanza, un hombre que en un verano, al llegar y hacer unos estudios para unas oposiciones mínimas, pues me ayudó, como si dijéramos, me dio el entusiasmo y fue capaz de mover a mi familia y a mis padres para decir que yo estudiase un bachillerato. ¿Se acuerda usted de su nombre, del nombre de ese maestro? Sí, con mucho respeto y con mucho cariño, don Pedro Miguel Solera, es un nombre, como si dijéramos, al que se debe quizás el que yo hoy me encuentre aquí. ¿Estuvo usted primero dedicado a la medicina interna? Sí, yo estudié, bueno, fue de una manera pues casi pudiéramos decir casual, el hecho de en el cuarto curso de bachillerato tener una patada jugando al fútbol entre amigos, como consecuencia de ello pues una fractura, 3 operaciones, un año en cama, contacto con la medicina y entonces todo aquello que había sido pues como si dijéramos una iniciativa hacia la carrera de Derecho se transformó creo que en una vocación definitiva para la medicina. El contacto con el profesor Jiménez Díaz, pues en el primer curso de patología médica, lo que realmente me inclinó hacia la medicina interna. Luego después no fue realmente becado en Escocia. Fui becado para los Estados Unidos, una beca con bastantes buenas condiciones, y vamos a hablar del año 1962, pero con una condición, y es que esta condición es que yo tenía que ir con un visado de residencia permanente a los Estados Unidos, y este visado de residencia permanente, entonces en un sistema de cuota, era muy difícil de conseguir, y entonces mientras tanto
para una persona que sabía muy poco inglés, porque justamente lo de inglés me había ocurrido cuando el trastazo en la pierna, y para una persona que tampoco sabía psiquiatría y que quería hacer psiquiatría, fue como si dijéramos en este periodo de espera hasta conseguir el visado, fue cuando estuve en Escocia en el Sunnyside Royal Hospital, pero ya dedicado a la psiquiatría, porque la psiquiatría era un interés que había surgido un año antes justamente. ¿El tercer azar? El tercer, pues quizás el haber encontrado en mi práctica de la medicina interna un tumor carcinoide con una sustancia llamada serotonina, que no tiene interés al caso, pero que me abre las puertas y me crea un interés por la bioquímica cerebral. Y esto es lo que me hace cambiar de medicina interna a psiquiatría. Entonces surge este problema, este compás de espera, que tengo que esperar hasta conseguir un visado para ir a la Clínica Mayo, a los Estados Unidos. La Clínica Mayo está considerada como uno de los más importantes centros de investigación. Sin lugar a dudas. O sea, pudiera decir que la Clínica Mayo, que es extraordinaria, no hay duda. Es una organización en lo que cabe dentro de lo que puede ser una organización perfecta, se acerca a esa perfección, es realmente extraordinaria. No se caracteriza por su investigación, se caracteriza por el tratamiento dirigido al tratamiento del paciente. Y allí fue donde primero tuve que pasar 3 años en el sentido de entrenamiento psiquiátrico para hacerme psiquiátrica, a pesar de que nunca perdí de vista el hecho de que no me interesaba la psiquiatría especulativa o la psiquiatría como si dijéramos freudiana. No, es que tengo todos los respetos por Freud, o sea, fue un genio en su tiempo. Yo acostumbro a decir, y esto no es la primera vez, que siendo un hombre brillante, pues yo estoy seguro que hoy no sería psicoanalista, que realmente sería bioquímico. Pero había que hacerse psiquiatra primero y después, pues como si dijéramos, sin perder de vista el punto de que la enfermedad mental había que buscarle un sustrato orgánico. En aquel tiempo, en realidad, lo que a mí me interesaba, lo que yo creí que en realidad tenía un sustrato orgánico y que a mí me interesaba, si quiere, era la enfermedad mental y quizás la más clásica de todas, la esquizofrenia. La esquizofrenia para mí era un trastorno, como si dijéramos, de un mecanismo bioquímico orgánico, como pueda ser, ¿qué le diría?, una hepatitis. Y para mí lo que me atraía era esto, era el fenómeno enzimático, como si dijéramos, cuál es el sustrato por el cual el pensamiento se llega a perturbar de esa manera tan patológica. Esto es lo que me atrae a mí en principio a la psiquiatría. Pues de una manera también casual surge el haberme metido en este programa y en este tema y en este interés de los narcóticos y de los estados adictivos en general. Usted, sin embargo, ha llegado un cierto momento, y creo que recordar que es por el 72, retorna a España. En el 70 empieza este interés, del 70 al 72 es cuando empezamos a trabajar con ratas y monos, y en el 72 es cuando se publican los primeros resultados del empleo de esta sustancia, la alfa-metilparatirosina, en monos. Se presenta en Sevilla de una manera casual, porque yo había, como si dijéramos, sometido un sumario, un astra para este congreso, y desde la fecha en que se sometió el sumario hasta la fecha en que se iba a presentar al congreso, resulta que fue cuando se vio la acción de la alfa-metilparatirosina. En el año 1973, efectivamente, es cuando vuelvo a España. Todo había ido muy bien hasta entonces, y el año 73, como si dijéramos, es cuando viene un poco así de racha, de mala suerte, y tropiezo pues con unas dificultades que, como si dijéramos, eran muy difíciles de llevar a cabo, muy difíciles de convivir con ellas, y es justamente pues a los 5 o 6 meses, no me acuerdo exactamente, cuando decidí que otra vez mi camino para seguir estas investigaciones que había empezado era volver a los Estados Unidos. Cleveland tenía algo muy atractivo, y es que justamente en Cleveland era donde estaba el Dr. Page. El Dr. Page fue el hombre que justamente 10 años antes había cambiado mi interés, porque era el magnus totum de la serotonina en el año 1962, y de hecho los trabajos de Page me eran muy conocidos. Entonces la Cleveland Clinic tenía una tradición en el estudio de las así llamadas catecolaminas. Entonces, para este campo de investigación, realmente la Cleveland Clinic era el campo abonado para ello.
todas las condiciones que me ofrecen, como si dijéramos, son extraordinarias, entre otras un clima no tan feroz y insoportable como el de Rochester. Bueno, antes de entrar en lo que debe de ser un poco el remate del programa, que es su descubrimiento, y me gustaría que usted nos hable un poco por encima de lo que son las adicciones. ¿Por qué el ser humano se hace adicto de unas determinadas cosas? Mire, el problema de las adicciones en realidad, como si dijéramos, es variado. Pudiéramos decir que los mecanismos, por ejemplo, está definitivamente probado que el mecanismo de la cocaína es distinto que para una que es prima hermana, que es la morfina o la heroína, que el mecanismo del alcohol quizás es distinto que el de los narcóticos, que el mecanismo de la adicción en general, pues hay dos factores, uno que es factor puramente fisiológico y otro que es un factor condicionante. Lo que quizás es importante es pensar que la Organización Mundial de la Salud en el año 1954 afirma taxativamente que cualquier persona, dadas las condiciones ideales, tomando una droga con caracteres adictivos, por tiempo y en una dosis suficiente, se hace adicto. O sea que no hay nadie que se escape de ser un adicto si las circunstancias son apropiadas. El problema, como si dijéramos, llevado de este deseo de Gold, de la bioquímica cerebral, ha sido este hombre que ya es un adicto, haya llegado como haya llegado. ¿Cómo le resolvemos ahora dos problemas fundamentales? Uno es el deseo imperioso que esta persona tiene por la droga. Y otro son el fenómeno, los síntomas que esta persona experimenta cuando no recibe, cuando no toma la droga. O sea, es como si dijéramos el tratamiento del adicto en estas facetas, como si dijéramos, bioquímicas. Usted ha empezado y es el responsable de que haya habido muchos nuevos adictos, no exactamente seres humanos, pero parece que usted ha llevado a muchos monos al amor hacia la morfina. Pues sí, además es un amor que lo adquieren en un tiempo relativamente corto. Y efectivamente esto es como si dijéramos un esquema en el cual un mono se le pone en una silla con unas acciones limitadas, entonces apretando esta palanca, que cogiendo la mano del mono y haciéndole apretar durante 3 semanas, activa un circuito. Con este circuito se activa una jeringa y esta jeringa surte la morfina a través de un catéter a la aurícula derecha del mono. Entonces, al cabo de 3 semanas, este mono que se le ha inyectado gradualmente en dosis crecientes, este mono es un adicto. Y es un adicto porque en el momento en que en este depósito que tiene aquí, de donde sale la morfina, en lugar de ponerle morfina, se le pone suero fisiológico, este animal se vuelve loco apretando la palanca, tratando de conseguir la morfina. Entonces esto es un estado, esto es el deseo imperioso. El otro es que si seguimos sin darle morfina, este animal desarrolla calambres, una irritabilidad espantosa, diarrea, una sensibilidad tremenda para el dolor, y entonces es cuando realmente se comprende el problema del adicto. Entonces es cuando realmente hay que considerar que este mono es un enfermo, si fuese un humano, y se comprende que un adicto, que es realmente un adicto como este animal, llegue a matar, a robar o a hacer lo que sea para conseguir la droga. Y lo que hacen estas dos sustancias, el fusárico y la alfa-metilparatirosina, es normalizar, restablecer la normalidad de esta síntesis exagerada. ¿Cómo se encontró usted con esas dos sustancias? El proceso es, como si dijéramos, es lento. Estas sustancias se habían ambas empleado como hipotensores para el tratamiento de la presión arterial elevada, para el tratamiento de unos tumores, el feocromocitoma, y la única cosa que se sabía, como si dijéramos, en torno a ellas y que era aprovechable a mi caso, es que eran, como si dijéramos, reductores de los niveles de las catecolaminas. Y de esta manera se diseñó el tratamiento para estos enfermos, dándoles la cantidad de morfina que necesitaban para satisfacer su deseo por la morfina y para no tener síndrome de abstinencia. Entonces, el paciente la tomaba, nadie le decía usted tiene que dejarla, pero al mismo tiempo se le empezaba a suministrar alfa-metilparatirosina.
Y el resultado ha sido constante, el que al alcanzar unas ciertas dosis de alfa-metilparatirosina, el deseo cesaba y entonces el paciente, en el curso de 2 o 3 días, cuando se había alcanzado una dosis terapéutica, no pedía la morfina. A la docena prácticamente de días, bueno, según esta estadística. Según este esta cuadro. estadística, justamente es a los 12 días cuando dejarla, pero pudiéramos decir que si las dosis las hubiéramos aumentado más rápidamente, no hubiéramos necesitado tardar tanto tiempo, y esto es como si dijéramos la fase que ahora necesitamos, es cómo perfeccionar las dosis y cómo conseguir los mismos efectos en el tiempo más breve de hospitalización. Ocurre que una vez que un adicto es un verdadero adicto, la voluntad, créame, sirve para poco o para nada. Son fuerzas, son deseos, son tormentos superiores a la voluntad. Y en esto se le ha de dar crédito al adicto, no considerarlo como una persona detestable que no tiene voluntad, sino como una persona que ha contraído una enfermedad y que como tal se le debe tratar.